año todavía tengo en mi corazón el deseo de enfocar en este tiempo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Enfocar en el Evangelio para los que no son creyentes, tal como para apoyarlos en el evangelismo. Para animar a los creyentes, como creyentes, deben ser afectados por considerar el Evangelio en nuestras vidas. Y para apoyarnos ahora, quiero dedicar nuestro tiempo a enfocar en Cristo y su Evangelio por medio de un pasaje donde encontramos a alguien experimentando una conversación personal con el Señor. Quiero por medio del pasaje llevarnos a escuchar tal conversación. Para los que son creyentes aquí, para tener su fe fortalecida, tal como su deseo evangelizar, motivado por ver a Jesús y su ministerio a otros. Para que también los que no han creído puedan recibir la fe que viene por el oír de la palabra de Cristo y responder con el arrepentimiento verdadero del pecado y la fe genuina en Jesús, en su obra, en la cruz del Calvario que salva. No, si tú no eres creyente verdadero todavía, es mi oración, la verdad, que puedes ser hallado por Jesús ahora y encontrar una relación personal con Jesús, el Señor y Salvador. El apóstol Juan escribió los eventos de la historia del ministerio de Jesús en su evangelio, el evangelio según Juan, donde vamos a estar. Y terminando sus escritos en Juan 20, versículos 30 y 32, él nos dio qué era su propósito en recordar los eventos. El propósito que las personas creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y entonces, por medio de los escritos de Juan, tenemos la historia de Jesús, nuestro Salvador. Él es la luz del mundo. Él es presentado como el eterno Dios mismo, el creador de toda la creación, que entró al mundo para ser revelado a los que Dios seleccionó para recibir la salvación. En Juan capítulo 1, empezando en el versículo 10, podemos ver versículos 10 al 13, él hablando de él mismo, de Cristo. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho, o sea, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, los que confían en Él como es. Algunos creyeron en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo recibieron y llegaron a ser hijos de Dios. Recibieron la vida eterna en su nombre. Pero otros no lo recibieron. O sea, no creyeron en Él, no confiaron en Él. Dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Desde el principio de su carta, el apóstol Juan está introduciéndonos al concepto de un nacimiento que no es de sangre, tampoco de la voluntad de la carne o la voluntad humana, sino que es de Dios. ¿Por qué estoy enfatizando eso, mencionando esto aquí? Porque es importante en relación a dónde vamos a dedicar nuestro tiempo en el pasaje principal de la predicación y la conversación entre un hombre y Jesús que vamos a considerar. Avanzando hacia nuestro texto, ahí en Juan, Jesús está presentado como el Dios quien tomó la carne humana, quien habitó entre la creación
mostrando su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos creyeron, hasta algunos fueron llamados a ser sus discípulos y siguieron a Él. En capítulo 2 está recordado como Jesús empezó a mostrar su poder con señales, o sea, con milagros, como los que fueron mencionados en los versículos que leí del principio, ahí en Juan 20, 30 y 31. Señales que hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que fueron escritos, que ustedes creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Jesús echó por fuera los vendedores del templo y profetizó sobre su muerte y su resurrección. Jesús echó por fuera a estas personas y mostrando el pecado y la necesidad del arrepentimiento. Y al final del capítulo 2, en los versículos 23 al 25, podemos leer las palabras: cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. En este pasaje final, antes de nuestro texto, para escuchar la conversación entre Jesús y un hombre religioso llamado Nicodemo, leímos algo digno de mencionar mientras que ustedes están considerando su propia fe, o puede ser, en el caso, su propia falta de fe. El texto dice que la gente creyeron en Jesús al ver sus señales, pero él no confiaba en la fe de ellos, porque conoce todos y específicamente conoce lo que está por dentro de todos. En el caso de ellos, su fe fue superficial. Fueron asombrados por los milagros del Jesús, pero no fueron dispuestos a seguirle a Jesús como su Señor. Hay una fe salvadora que viene desde dentro del corazón, que va a ser evidenciada por una vida cambiada. Pero también hay una fe superficial que dice que confía en Jesús cuando uno anda como los demás y parece de estar de moda hablar de Jesús, pero que realmente no existe. No existe por dentro, desde dentro del corazón. Es una fe falsa. O una fe puesta en sí mismo, en otras cosas, pero no una fe puesta en el objeto correcto, quien es Jesucristo y su obra. En las palabras de Santiago capítulo 2, sé una fe muerta, una fe que no salva. Igual que la fe de los demonios que creen que Jesús existe, pero no confían en Él como Señor. El Señor conoce lo que está dentro de cada corazón de nosotros. Si no has arrepentido de tu pecado, quiero animarte a escuchar ahora, escuchar el mensaje, escuchar la palabra y responder al Señor mientras que Él se ha revelado por su palabra. En las palabras de Isaías 55, versículos 6 y 7, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cerca por la proclamación de su palabra ahora. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvese al Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar.
Ahora hemos llegado a nuestro texto principal para verlo en el contexto donde nos encuentra entre los escritos del apóstol Juan. Y aquí tenemos una conversación entre Nicodemo y Jesús. El Evangelio según Juan, capítulo 3, vamos a estar viendo los primeros 15 versículos. Por el tiempo no voy a leer todo ahorita, sino voy a leer los versículos paso por paso entre la predicación. Vamos a imaginar ahora que estamos tomando un viaje por detrás al tiempo de Jesús, ahí donde Jesús está caminando en Jerusalén, y vamos a pausar y escuchar la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y mientras que estamos escuchando, quiero apoyarles a entender el significado de las palabras y exhortarles con el mensaje. Eso es básicamente lo que llamamos la predicación expositiva, de permitir la palabra de Dios ser el mensaje, guiar el mensaje y penetrar en nuestras mentes y corazones. Pues en las palabras de Nehemías capítulo 8, es lo que practicaron aún los líderes en Israel. Dice Nehemías 8:8, y leyeron del libro de la ley, leyeron de la palabra de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieron la lectura. Y ahí después podemos ver que el pueblo fue exhortado a la obediencia de la palabra. Y entonces respondieron obedeciendo con gozo y fueron fortalecidos. Para ustedes que son creyentes, una de las aplicaciones es considerar el Evangelio en su propia vida. Considerar cómo el Señor trabajó en su vida para salvarte. Y considerar que ahora qué son las implicaciones y si están viviendo de acuerdo a las implicaciones del Evangelio. También estás compartiendo el mensaje con otros. Si conoces el mensaje, ¿qué estás haciendo con el mensaje? Para otros de ustedes es considerar el mensaje y considerar cómo debe responder a Cristo con arrepentimiento y fe. Entonces, otra vez empezamos en el versículo 1 aquí. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, la primera cosa que veremos aquí es la introducción del religioso. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Nicodemo? Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Tenemos Nicodemo, un hombre muy religioso que viene en la noche para platicar con Jesús. Entonces aquí en los primeros dos versículos tenemos la introducción del religioso. Y cuando decimos que él era religioso, era uno de los más religiosos entre los religiosos. Era fariseo, un judío muy dedicado a la ley de Dios, un separatista, alguien quien trató de separarse de lo que consideraron mundano. Era una de las sectas más estrictas entre los judíos en su día, como los hiperfundamentalistas que hacen reglas extra bíblicas en una forma legalista hoy día en algunas iglesias y sectas. Él se consideraba a sí mismo como alguien que merece más que todos la entrada al reino de Dios. Y para aumentar su argumento, era prominente entre los judíos. Era un líder principal, aún un magistrado entre los judíos. Más adelante Jesús le llama, aún con poco burlón, el maestro en Israel, o el maestro de Israel. No solamente fariseo, sino aún como miembro de Sanedrín judío, uno de los 70 con una posición de poder religioso entre ellos y de mucho prestigio. Y aún así Jesús le va a mostrar su verdadera necesidad. Como todos, Nicodemo necesitó ser nacido de nuevo.
nacido de arriba, regenerado por Dios. A lo mejor como unos de ustedes, sus amigos lo consideraron que él era un buen hombre. Un hombre muy bueno, pues era religioso. A lo mejor hay algunos aquí que les gusta hablar de la doctrina y la teología y pueden aún usar un vocabulario religioso. Van a la iglesia, conocen la Biblia, cantan los cantos cristianos, pero su corazón no está encantado con Jesús. Nicodemo también conoció la Biblia y vivió una vida externamente moral. Pero es posible tener la cabeza llena y el corazón vacío. Conocer aún el Evangelio de Cristo sin conocer el Cristo del Evangelio. Cuidado con la autodecepción. De pensar que tú estás bien con Dios por tu posición en la sociedad o por tus obras externas que te hace parecer bueno a los demás. Aún tenga cuidado de tener una fe histórica en este sentido. Yo recuerdo antes yo estaba sirviendo al Señor, antes fui a la iglesia, antes yo estaba apoyando con los niños, antes yo estaba... ¿Pero qué está haciendo ahora? ¿En verdad tiene una fe que actúa? ¿O está confiando en algo que pasó en el pasado por un periodo de tiempo en tu vida? Dios puede ver el verdadero tú. Él conoce el corazón de cada uno. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Siguiendo todavía con la introducción de este religioso, notamos que Nicodemo vino en la noche para hablar con Jesús. Si fuera la noche para escapar la vista de algunos porque tiene temor de hombre, otros no sabemos, algunos han surgido, pero no podemos decir por seguro. Puede ser que fue el único tiempo que tenía de venir, fue en la noche, desocupado para platicar con Jesús. No podemos decir por seguro, pero entre los escritos de Juan es más seguro que este comentario de Juan de la venida de Nicodemo en la noche allí fue para apuntar en nuestras mentes a lo que va a decir un poco más adelante entre la narrativa sobre la oscuridad espiritual. La oscuridad espiritual de todos los seres humanos sin Cristo, conocido como la luz del mundo. Cristo es luz. Juan 3, 19 al 21, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Y notamos que vino Nicodemo reconociendo que por lo menos que Jesús parece tener una conexión con Dios y quería hablarle a él. Por lo menos se acercó a Jesús hablando en términos buenos sobre Jesús para hacer su introducción. Si su motivo fue genuino para conocer o nada más hablando con términos para agarrar a la audiencia, no sabemos. Puede ser que era nada más que palabras como usan los comerciantes, que a veces cuando uno entra a sus tiendas van a llamar a alguien jefe, o dicen a los más viejos, como algunos de nosotros, joven, para intentar facilitar su oportunidad de vendernos algo. No sabemos su intención. Sin importar sus intenciones, Jesús percibió la condición de su corazón y conoció su verdadera necesidad.
Entonces, después de la introducción del religioso, en versículo 3 podemos ver la intuición del rey. La intuición del rey. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nota la intuición del rey. Jesús es el rey del reino de Dios y él percibe la condición de cada corazón. ¿Recuerdan al final del capítulo 20, del capítulo anterior, capítulo 2 y versículo 25, cuando él conocía lo que había en el interior del hombre? Entonces él conteste aún la pregunta que no salió de la boca de Nicodemo. A lo mejor Nicodemo va a querer platicar sobre la religión, los señales, aún la teología, pero Jesús percibe lo que está dentro de su corazón. Entonces aquí notamos esta intuición del Rey Jesús, percibiendo aún las intenciones del corazón. Y Jesús brinca toda la plática ligera para llegar directamente al asunto principal. No dejó Nicodemo desviar del evangelio para platicar sobre cosas religiosas. Es algo que podemos aprender de Jesús cuando nosotros estamos entrando a conversaciones del evangelismo. A veces la gente va a querer hablar de muchas otras cosas. Y necesitamos regresar a la necesidad principal de ellos. Jesús fue directamente al grano de la necesidad. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dejados a nosotros mismos, sin importar tan buenos somos, no podemos transformarnos y hacernos preparados para entrar el reino de Dios. Aún antes que el hombre religioso podría levantar una pregunta, Jesús respondía abruptamente con un comentario asombroso y cortante a su corazón. Jesús leyó Nicodemo como un libro. Con palabras penetrantes, Jesús fue directamente por el corazón y confrontó su desesperada necesidad espiritual. La vista del Señor Jesús traspasó la admirable fachada de los hechos de la autojusticia y miró el corazón manchado por el pecado. En verdad te digo, decía, enfatizando la importancia de sus palabras, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacer de nuevo. O literalmente, el nacer desde arriba. Pues ser nacido espiritualmente por Dios es una transformación espiritual que convierte al hombre espiritualmente muerto a un hombre con vida nueva. Es un avivamiento verdadero. Y es necesario porque el hombre natural, concebido con una naturaleza pecaminosa, todavía muerto espiritualmente, no puede responder a Dios por fe para ser justificado. O sea, para tener sus pecados borrados y tener las obras de la obediencia de Jesús perfecta, las obras perfectas de Jesús imputadas a su cuenta. Literalmente es de ser generado de nuevo. Entonces, también nombrado la regeneración. Y como nadie puede entrar al reino sin tener el perdón de sus pecados, podemos decir que el reino requiere la regeneración. Entonces, antes que avanzamos, déjeme preguntar, ¿has sido nacido de nuevo? ¿Has recibido la regeneración de tu alma? Estoy en verdad preocupado por algunos de ustedes que no han llegado al punto de arrepentimiento verdadero, que no han llegado al punto de confiar en Jesús y solamente en Él y su obra. Ahora, seguiremos escuchando la conversación entre Jesús y Nicodemo. ¿Cómo respondió el hombre religioso a lo que Jesús contestó? Nicodemo le dijo, versículo 4,
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí en el versículo 4 podemos ver la incapacidad reconocida. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es imposible. No puede ser. Nicodemo respondió la verdad sobre la incapacidad, o sea, la inhabilidad de un hombre viejo a regresar al vientre de su mamá y nacer nuevamente. Pero la pregunta fue buena. ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo? Algunos de ustedes deben estar preguntando esta pregunta. Y aún como creyentes debemos considerar esta pregunta. Tenemos el gran privilegio y responsabilidad de evangelizar a los demás. ¿Cómo pueden ellos ser nacidos de nuevo? Por favor, Jesús, explícame de qué hablas. Nicodemo está ahí preguntando, ¿cómo puedo yo ver el reino de Dios? Hay una incapacidad reconocida. A lo mejor también la pregunta venía con un poco preocupación. Una poca preocupación que podría ser demasiado tarde para él. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Es demasiado tarde para mí a recibir lo que Jesús está presentando y ofreciendo? Es posible que algunos de ustedes han llegado a un punto donde piensen que sea demasiado tarde para recibir el perdón. Si tú piensas que sea demasiado tarde para ti, quiero decir que todavía hay esperanza. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. No tiene que andar con las preocupaciones que estás cargando. Puedes dejar todo a Jesús y recibir el perdón por todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Puedes recibir paz, seguridad, estar cierto de dónde va a pasar la eternidad. Pero a lo mejor tu situación es diferente. A lo mejor tú piensas que tú eres muy bueno, por lo menos mejor que muchos otros. Tus pecados no son tan graves. Escúcheme, mi amigo. No se importa si tus pecados son muchos o pocos, abiertos o escondidos, pequeños o grandes. No es demasiado tarde para ti, pero tampoco eres tú tan bueno que no necesitas ser nacido de nuevo. Todos. Ninguno puede escapar la necesidad que tiene. Y ninguno puede escapar el futuro del infierno si no responde con arrepentimiento y fe. Ninguno es capaz para regenerar su propia vida físicamente, ni tampoco espiritualmente. Ese es su punto. Y como vamos a ver, es obra 100% de Dios. Eso puede darnos mucha esperanza, pero al mismo tiempo no quiero que pienses que puedes entrar al reino de Dios con el mismo orgullo evidenciado en la vida de Nicodemo. Y aún mientras dando una respuesta a su pregunta, Jesús siguió presionando a Nicodemo, preocupando su conciencia y aumentando su convicción. En los versículos 5 al 8 notamos la instrucción sobre la regeneración. La instrucción sobre la regeneración. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo.
El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sé que hay mucho aquí digno de otro sermón completo, pero déjenme darles un resumen más breve ahora. Tenemos la instrucción sobre la regeneración. Y en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hablando todavía del nacimiento espiritual, Jesús menciona el nacer de agua y del Espíritu. Y por Nicodemo, el judío, maestro de la ley de Dios, va a entender la referencia a Ezequiel, hablando de la limpieza requerida y el corazón nuevo. Ezequiel 36, 25 al 27, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Y todos sus inmundicias y todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El regalo de la fe que viene por oír la palabra también viene con el deseo al arrepentimiento. Y bien, también el perdón del pecado y la limpieza de toda maldad. Aún en su primera carta, el apóstol Juan, el mismo autor, decía, 1 de Juan 1, 7 al 9, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Necesitamos ser limpiados de nuestra idolatría e iniquidad. Siguió con la instrucción sobre la regeneración en versículo 6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que está nacido del Espíritu, Espíritu es. El nacimiento físico de la carne no es suficiente. También debe nacer del Espíritu. Y aquí notamos que el nacimiento de arriba, el nacimiento de nuevo, o sea, la regeneración es obra del Espíritu de Dios. Y después sigue Jesús, no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien limpia el alma contaminado por el pecado, y Él lo hace con su poder soberano a quien Él quiere y cuando Él quiere. No te asombres de que he dicho, tienen que nacer de nuevo. No te asombres, Nicodemo. Eso no es algo nuevo. Fue enseñado aquí en la ley de Dios por el profeta Ezequiel. Pero miramos después en el versículo 9, la ignorancia revelada. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser esto? Aún siendo maestro de la palabra, Nicodemo entendió el mensaje de la palabra. El maestro no entendió el mensaje de la palabra. Habla de la incapacidad de comprender las cosas espirituales por parte de los incrédulos. Lo veremos en 1 Corintios 2:14, cuando dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. El teólogo de otro siglo, Juan Owen, habló muy franco sobre eso, diciendo algo parecido, que si no fuera por el Espíritu Santo, bien podríamos quemar nuestras Biblias. Qué drástico, ¿no?
pues no podemos comprender lo espiritual sin él, sin el Espíritu. Y Juan Calvino comparó la Biblia a los lentes para leer, pero decía, el problema es que estamos dando lentes a los que son completamente ciegos. ¿No van a apoyar? Pues yo como pastor predicando a incrédulos, sé que es igual que predicar ahí en el panteón, predicando a los muertos. Si Dios no da vida, nadie va a responder. Jesús menciona aquí en el versículo 12, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Bueno, después la instrucción sobre la regeneración, Jesús sigue empujando a Nicodemo con la verdad, aumentando la convicción en su conciencia con la inculpación en respuesta a su pregunta. La inculpación en respuesta a su pregunta. Tenemos aquí en versículo 10, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes esas cosas? Fue una acusación dada por medio de su respuesta a la pregunta del maestro de la ley de Dios, inculpando a Nicodemo, apoyando a Nicodemo sentir culpable porque tenía culpabilidad. Hoy en día, muchos están tratando de escapar el sentir culpable por la droga, por el alcohol, por ir a los psicólogos que dicen, no deben sentir así, y empezando a decirles cosas para sentir todo bien. Pero si somos culpables, debemos sentir culpabilidad, porque es la única manera que vamos a responder con arrepentimiento. Después, la inculpación en respuesta, podemos ver la incredulidad y el rechazamiento. Es donde están algunos aquí. Es donde están algunos de nuestros familiares y vecinos. Todavía incrédulos. Todavía rechazando. Versículo 11 y 12. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? La incredulidad y el rechazamiento de Jesús. Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio, pero ustedes no reciben nuestro testimonio y no creen. Versículo 12 dice. Y eso es el problema principal de todos los seres humanos, la incredulidad y el rechazamiento. El no confiar en Jesús, el rechazamiento de su mensaje. Juan 1:11, a lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron, no creyeron. Juan 1:12 al 13, pero a todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni la voluntad de la carne, ni la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces déjenme preguntarles, ¿eres tú un verdadero creyente en el Señor? ¿Has recibido el mensaje? ¿Estás confiando en Jesús y su obra en la cruz del Calvario? Como dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero tienes que confiar en Él. Y solamente en Él, no en Él más mis obras, no en Él más lo que yo antes estaba haciendo por el Señor, supuestamente. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué está manifestado en su vida? Ahora tenemos 2 versículos más, y básicamente, como vamos a ver, ahí Jesús está predicando el Evangelio desde las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero antes que llegamos ahí, quedo aquí un momento más, voy a quedar para levantar una pregunta. Para ustedes que están pensando bien,
Y ojalá todos están pensando, ¿no? Estamos escuchando la palabra de Dios, debemos estar entregando nuestras mentes para analizar y pensar. A lo mejor, por lo menos algunos de ustedes, escuchando el mensaje sobre la necesidad de la regeneración, empezaron a considerar si el nacer de nuevo, el nacer espiritualmente, la regeneración es una obra 100% de Dios y el Espíritu de Dios lo hace soberanamente cuando Él lo quiere. Porque predicamos la palabra y anunciamos el Evangelio. Si dejados a sí mismos, la gente no puede responder. Porque imploramos a los que escuchen la predicación a responder con arrepentimiento y fe. Si la obra de la regeneración es del soberano Dios, ¿por qué aún evangelizamos? ¿Nunca han considerado esta pregunta? Obviamente evangelizamos en obediencia a Dios y su palabra, ¿no? Y sabemos que la fe viene por el oír de la palabra de Cristo, como dice Romanos 10:17. Pero ¿en qué relación tiene entre la regeneración, obra del Espíritu Santo, y la palabra de Dios que anunciamos? Qué bueno que me preguntaste. Aún si no has pensado así, es importante comprender la manera en que la obra del Espíritu Santo y su uso de la palabra se relacionan así. Notamos aquí que en nuestro pasaje, como en el versículo 5, el nacimiento es de agua y del Espíritu. El término traducido como de, aquí viene de ek en lo original. La limpieza y la regeneración vienen del Espíritu Santo. Él es la causa efectiva de la regeneración. Pero podemos ver otros pasajes, como Juan 15:13, 1 de Pedro 1:23, que hablan de las Escrituras como el instrumento por medio de que el Espíritu normalmente obra en la regeneración. Juan 15:3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. 1 de Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de uno que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El término griego, o sea, la preposición griega dia, aquí da la idea por la palabra, por medio de la palabra, por causa de la palabra o en virtud de la palabra. Entonces el Espíritu de Dios es la causa efectiva de la regeneración, pero la palabra de Dios es la causa instrumental. El Espíritu de Dios usa la palabra que Él inspiró para regenerar a las almas. Por eso podemos leer en Efesios 5:26, habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra. O también Tito 3:5. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y es entonces por eso predicamos la palabra y imploramos a la gente a responder al Evangelio de Jesucristo, aún sabiendo que ellos no pueden responder, dejados a ellos mismos solos. Pero cuando el Espíritu de Dios está usando la palabra de Dios para picar la conciencia, para producir fe en el alma, deben responder. Primeramente, el Espíritu tiene que regenerar sus almas, dándoles una vida espiritual nueva que viene de arriba, efectivamente o eficazmente por la obra del Espíritu Santo trabajando por medio de la palabra de Cristo. Como dice Santiago 1:18, y en el ejercicio de su voluntad, Él, Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad.
Oro que el Espíritu de Dios obre en ustedes, trabajando mediante la predicación de la palabra, dándoles vida nueva y entonces la capacidad de comprender el mensaje y el deseo a responder al mensaje con el arrepentimiento de sus pecados y la fe en Cristo Jesús. Y por eso también exhorto a ustedes, mis hermanos, compañeros creyentes, a evangelizar hablando con el Señor de la palabra sobre la gente perdida a tu alcance y hablando con la gente perdida sobre el Señor de la palabra. Por eso usamos la palabra de Dios en evangelizar, porque ahí está el poder, el Espíritu Santo usando su palabra para convencer, regañando a la gente porque no están haciendo las cosas como nosotros estamos haciendo. No va a cambiar su corazón. Lo que va a cambiar su corazón es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios usando su palabra para dar convicción, para producir la fe. No son nuestras palabras propias que convencen, sino la palabra de Dios. Y eso es verdad para salvar a los perdidos, tal como para motivar a la obediencia y el servicio a los creyentes. Tenemos que confiar en la palabra, en el Espíritu de Dios, a usar la palabra de Dios que Él inspiró. Y eso nos llega a los últimos dos versículos, donde vamos a ver la insistencia a responder. La insistencia a responder. Cuando Dios regenera el alma mediante el ministerio de la palabra, entonces nos implora a responder con arrepentimiento y fe. Y lo mismo cuando Dios usa su palabra para dar convicción y convencer al creyente hacia el arrepentimiento verdadero y el servicio al Señor por fe. Y aquí el Señor Jesús predica el Evangelio desde el Antiguo Testamento, las Escrituras conocidas por el judío religioso Nicodemo. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, versículo 13, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Jesús menciona el título, el Hijo del Hombre. Es un título que viene del libro de Daniel en referencia al hombre divino, de edad. Y pues sabemos, hablando de él mismo, de Jesucristo, Cristo, el Mesías, como el Dios hombre. El Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, el Cristo del Nuevo Testamento, el Dios encarnado. Dios encarnado. Dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo, Jesucristo, el Dios encarnado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Eso habla de la crucifixión de Jesús, su muerte en el lugar de todos los que han de creer en Él. Y Jesús habló de un evento que pasó en el desierto con Israel, recordado en el libro de Números. Números 21, 5 al 9 dice, y el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no había comida ni agua. No hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta y
acontecerá que cuando todo que el que sea mordido le mida, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre la asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba la serpiente de bronce, vivía. Algo importante aquí, no fue algo mágico. El serpiente de bronce en un poste aún no tenía poder. Fue una imagen ahí levantado nada más. A lo mejor algunos pensaban que era una locura pensar que podría tener sus vidas salvados de la muerte por solo obedecer la palabra y mirar la serpiente hecho de bronce ahí en el poste. Y por su incredulidad murieron ahí, por no obedecer por fe la palabra. Será lo mismo por los que piensan que la muerte de Cristo es una locura también. Primero los Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad, locura para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. No fue suficiente estar muy cerca del poste donde había levantado la serpiente de bronce, como muchos hoy en día piensan que pueden ser salvados por estar cerca de Cristo, asistiendo a la iglesia o cumpliendo una obra religiosa. Fue necesario creer la palabra y responder con fe, evidenciada en levantar la vista y mirar la serpiente de bronce ahí en este poste. Por esta sección de la exposición del pasaje, yo usé el título La insistencia a responder. Podría usar también la invitación a responder por fe, pero decidí usar la insistencia a responder. ¿Por qué? Porque el punto del pasaje es apuntarles todos a Jesús y exhortarles a responder al Evangelio. Y aunque invitados a responder el Evangelio, a arrepentir de los pecados y a confiar en Jesús y su obra salvadora en la cruz y por su resurrección, el Evangelio es más que una sola invitación. Hay una demanda del Evangelio. Todos deben responder al Evangelio. Te imploro a responder ahora. ¿Han escuchado el mensaje? ¿Han escuchado cómo Jesús mismo presentó su obra a Nicodemo? Te imploro a responder ahora mientras el Espíritu de Dios está usando la palabra de Dios para darte convicción sobre tus pecados. Si tú sientes en tu mente y corazón la pena de ser culpable, tienes que responder. Si tu conciencia ha sido picado y tú sientes la convicción, si Jesucristo ha sido revelado a ti por medio de la predicación de la palabra, debe responder por fe. Juan 3, 14 al 16, otra vez. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree, que confía en Él y su obra, tenga en Él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por ustedes que no han arrepentido de sus pecados, que no han confiado en Cristo, este mensaje es para ti. Es para ustedes. Pero por ustedes como creyentes que han olvidado el gozo de su salvación y la obra de Cristo en sus vidas, este mensaje es para ustedes.
para considerar la obra de Cristo. Y por ustedes que a lo mejor están muy agradecidos por la salvación que han recibido, pero que no están haciendo nada para anunciar las buenas nuevas a los demás a tu alrededor. El mensaje es para ustedes. El mensaje es para todos nosotros. Debemos responder el Evangelio con arrepentimiento y fe. Y debemos vivir de acuerdo con las implicaciones del Evangelio, con agradecimiento, anunciando las buenas nuevas a todos los que todavía necesitan.